Un cafecito y karate, la conversa cómplice que te inspira. Con el Renchi José Resplandor y la psicóloga Lili Zamora. Bienvenido al podcast donde podrás disfrutar de un espacio cercano y amistoso, mientras disfrutas de un sabroso café y de apasionantes reflexiones, enseñanzas, curiosidades, tips, anécdotas y mucho más acerca del karate y el maravilloso universo que lo contiene. En cada episodio te llevaremos a través de un viaje por el mundo del karate, con entrevistas a expertos en artes marciales, historias inspiradoras y mucho más. Así que si eres un apasionado del karate o simplemente estás buscando aprender más sobre este arte marcial, este es el podcast especialmente para ti. Bueno, ya estamos por aquí otra vez en un episodio bien sabroso de un cafecito y karate. ¡Qué rico! Definitivamente, nuevamente con ustedes, desde acá, con todo el cariño precisamente y con todas las expectativas también, porque realmente esto nos ha emocionado mucho más, pues no solamente como con toda la pasión con la que arrancamos el proyecto, sino cómo lo hemos ido llevando y cómo lo han seguido. Sí, los comentarios han sido riquísimos después de solo 2 episodios que llevamos publicados, lo cual motiva, entusiasma y nos confirma que la idea es bonita y que suma. Y en estas ganas pues de sentar base y de poder hacer como una estructura que tenga unos fundamentos bien sólidos para poder montar sobre eso todos esos otros elementos que tú necesitas como karateca para desarrollarte, pues pensamos que además de los temas que ya hemos grabado, la introducción general y hablar de un marco que nos dé contexto sirve y resultaría muy útil. Así que, ¿qué tal si comenzamos hablando un poco de lo que es la historia del karate? No, excelente, excelente. Sabes que la parte de la historia del karate es muy fundamental y es necesaria para que incluso más adelante, cuando ya te has encontrado, quizás has avanzado en el karate, no te encuentres con sorpresa y dices, pero yo no sabía esto, yo no sabía aquello. Realmente la persona debe conocer un poquito lo que es la parte del karate, ¿okay? Primeramente que es un arte en evolución. Karate como tal nace en Okinawa, y bueno, y allí precisamente se agradece un aporte que hicieron todos estos grandes maestros en aquel entonces, ¿no? Algunas personas de ciertos estilos le atribuyen el nacimiento del karate a ciertas personas como tal, pero realmente no, realmente tiene otros protagonistas previos. El karate viene evolucionando desde la India, pasa por China, ese estilo, este sistema de defensa, pero se afianza en Okinawa y toma una manera particular, tanto como lo hacían y como lo ejecutaban los guerreros de aquel entonces, y luego es cuando se toma la forma como karate como tal, ¿ok? Entonces es muy fundamental y muy importante que la gente entienda que no es un arte japonés como tal, ¿ok? Sino que el karate viene de Okinawa, evoluciona y se fundamenta, agarra lo que es la verdadera forma en Japón. Ciertamente. ¿Y qué tal si complementamos con el significado de la palabra karate? Karate, sí, el karate realmente viene relacionada con la otra palabra que es do, ¿okay? Antiguamente se llamaba karate jutsu, pero antes de karate jutsu se llamaba tote, ¿ok? O toti, ¿ok? Que es la manera como lo pronunciaban los okinawenses. El toti o el tote significaba manos chinas, o significa manos chinas, pero eso evoluciona gracias al aporte de grandes maestros que decidieron llevar el karate de Okinawa hasta Japón y fundamentarlo y pasarlo por el Botokuden, que era el centro que realmente le entregaba los credenciales de las artes marciales para que fueran oficiales, y pasa precisamente a llamarse por un cortito tiempo Karate Jutsu, y luego por un tiempo bastante ya hasta el día de hoy llamarse Karate Do. La palabra kara significa vacío, te significa mano, do significa arte, camino, manera de, ¿ok? Y es precisamente, si lo unimos, el camino de las manos vacías, ¿ok? Es la manera como
cómo enseñarte a cómo manejar tu cuerpo en función de defensa, en función de contraataques de un adversario o de enemigos. Es como ir sin armas, ir con las manos vacías, ir hacia la defensa más que al ataque. Sí, sí, y principalmente basado en lo que es el elemento filosófico, otro elemento que tocaremos en otras de estas reuniones, otros cafecitos, ¿okay? Que es la parte esencial, que es la parte filosófica, la parte esencial y filosófica. Pues de allí donde parte todo. Realmente el karate, formado por las tres palabras, por el karate o karate do, ¿okay? El significado realmente nos lleva a entender que es una manera de hacer las cosas con las manos vacías y sin la menor mal intención, ¿okay? Sino con la necesidad de defenderte realmente. Okay. Sí, definitivamente es un tema que hay que abrir en un episodio filosófico que no solo va a ser uno seguramente, sino más de uno, y que seguramente disfrutaremos mucho y ustedes también. ¿Qué tal si hablamos un poquito de fundamentos técnicos, así muy abuelo de pájaro, para ir dando como que ese saborcito y esos matices introductorios en este tema apasionante del karate? Antes de llegar a la parte técnica, tendríamos que ver un poquito de cuál fue la influencia, ¿ok?, que tuvo esas zonas donde se desarrollaron el karate. Hay zonas muy puntuales en las cuales los libros describen que existieron 3 ciudades muy importantes que aportaron lo que el día de hoy se ha convertido el karate, pues, o lo que el karate y lo que llegó a ser el karate también en su punto más importante y esencial. Está hablando precisamente de Shuri, que es la capital, ¿okay? Y en Shuri se manejaba una técnica muy particular, que era la técnica del Shuri-te, conocida más que todo y fundamentada por el maestro Matsumura y el maestro Itosu, ¿okay? Ellos fundamentan este estilo que era muy rápido y potente, ¿okay? Igualmente lo que es la parte de la otra ciudad, que era Naha. Shuri es la capital de Okinawa, ¿okay? Pero Naha era un puerto, un lugar muy importante de comercialización. Y también tenemos la otra parte, que es, yo diría que es tan importante como las otras dos, que es Tomari. ¿Por qué? Porque el Tomari era un asentamiento de inmigrantes chinos y realmente de allí se vino mucho aporte cultural de lo que se venía pasando desde China. Realmente el karate también tiene mucha esencia de lo que trajeron grandes maestros de China y lo fundamentaron y le dieron forma unido al sistema que ya se trabajaba en Okinawa. Correcto. Y de allí entonces estamos siempre estudiando y entendiendo las 3 líneas principales que tenemos en el karate, que se ven en los distintos estilos y escuelas que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Se manifiestan precisamente allí en estilos reconocidos, en estilos también que no buscaron ese reconocimiento y que de una u otra manera tienen hoy día su relevancia también en el mundo. Existen 4 líneas oficiales, de esas líneas o estilos oficiales que nacen de esas tres escuelas principalmente, o de la unión de técnica de lo que los más grandes maestros pudieron recoger precisamente de todo eso. Por la línea del Shuri-te, ¿okay?, del maestro Matsumura, le enseña al maestro Itosu y otros maestros, pero es Itosu el que tiene la relevancia principal allí, el protagonismo. Y finalmente luego le enseña a varios maestros que también tuvieron relevancia, como el maestro Sato, como el maestro Funakoshi, como el maestro Mabuni, ¿okay? Y por allí viene eso, o sea, realmente por allí el maestro Funakoshi crea lo que es el estilo Shotokan, ¿okay? Y el maestro Mabuni se trae un poco de esa esencia también y la transmite a través del Chito-ryu, ¿okay? Igualmente con la línea del maestro Igaona, o el maestro Igaona, que es el Naha-te, por ahí se fundamenta con el maestro Miyagi Shogun, creando el Goju-ryu. Y finalmente nos vamos por ahí con el estilo Chito-ryu, que une el estilo Naha con el estilo Shuri. Y aparte de eso, fue tan, ¿cómo se diría la palabra? Tan inquieto por conocer más, que se fue a aprender técnicas de Tomari-te. O sea, es que recoge, por eso es que el Chito-ryu tiene la mayor línea de katas, o la mayor lista de katas de todos de estos estilos.
También está lo que es el estilo con reconocimiento, por supuesto, de Wado Ryu, que fue creado por el maestro Tsuka, que fue alumno directo del maestro Funakoshi, fue uno de los primeros directos de Funakoshi, fue el primer cinturón negro del maestro Funakoshi en Japón, y crea el estilo Wado Ryu, ¿ok? Obviamente reconocimiento al Uechi Ryu, reconocimiento al Ryu y Ryu también, que nos ha dado un aporte súper importantísimo y que el día de hoy incluso el campeón mundial venga de esa línea. Sí, señor, es así. Cuando uno quiere entender un poco más el karate desde su práctica, va rápidamente atendiendo a que hay modalidades importantes que aprender y desarrollar. Te estoy hablando, por supuesto, de que conversemos un poco y expliquemos a todo el que no esté muy versado en este tema del karate, aquello de qué significa ser kata en karate, qué significa ser kumite y qué es aquello del bunkai. Todos esos elementos que poco a poco uno va entendiendo que se entrelazan y hacen un sistema poderoso e importante que desarrollar. Mira, los katas antiguamente eran una manera de entrenamiento. Te estoy hablando antiguamente y lo que hoy día es, ¿ok? Cualquier niño de hoy, tú le enseñas y le dices, kata es un combate imaginario. Kata es mucho más allá, ¿ok? Kata es mucho más allá. Kata es un combate contra adversarios imaginarios, pero tiene una herencia filosófica, histórica. Son katas creados hace muchos, muchos años en tiempos de batalla y guerra, ¿ok? Antiguamente los katas, la forma como se entendía y se interpretaba, era una batalla campal contra guerreros experimentados, armados incluso. Real. Con adversarios reales. Con adversarios reales. ¡Wow! Esa era. El kumite se crea mucho más adelante, pero era una forma de encontrar, de ver técnicas y probar técnicas a través de desafíos. Eso fue tan atractivo, al punto es que se fue llevando al punto deportivo, a lo que el día de hoy somos considerados un deporte de combate dentro de incluso el Comité Olímpico Internacional y todo esto, ¿no? Pero es precisamente por allí donde pasa, ¿ok? Un encuentro donde se medía la técnica, pero al mismo tiempo se medía el control con la técnica. Antiguamente no se usaban guantes y se usaba sobre un tatami levantado a 1 o 2 metros de altura. ¿Okay? O sea que la línea del yogai, no ¿me entiendes? Te saliste, chuy, no, te caías y te lastimabas y estabas fuera de combate. O sea, ahí no había duda si te salías del tatami. Ya tenías ¿ok? Y evidentemente, ahora el bunkai es la interpretación que tienes, o no solamente la interpretación, es la explicación que el maestro te enseña o te da a través del kata. Comentábamos aquí antes de iniciar, precisamente eso, o sea, que es una manera más rápida, pero cada maestro tiene su método y tiene su sistema. Yo he probado a través del tiempo que no hay mejor manera de aprender y mucho más rápido cuando tú le explicas qué es ese paso que estás enseñando, ¿me entiendes? Para que la persona entienda, interprete y al mismo tiempo lo entrene, ¿ok? No necesariamente tienes que ir a luxar un brazo, tú entrenas cómo hacerlo a través del kata. Sí, yo ahí quiero aportar mi experiencia personal en la diferencia tan inmensa, y seguramente muchos de los que nos están escuchando han practicado karate y probablemente han tenido una experiencia parecida. ¿Qué diferencia importante existe o cuánto la he sentido yo en el momento en el que te están enseñando un kata y es la suma de quijones con cierto hilo y cierto fin que uno va interpretando o que sencillamente se lo van a uno transmitiendo en ese aprendizaje, versus el hecho de que cada quijón en ese kata esté siendo explicado en la aplicación del para qué, por qué el movimiento, por qué esa técnica puntual se hace de esa manera, dado que es una defensa, es un ataque de tal o cual manera, y tú la sientes y no la haces al aire, sino quizás la haces con el compañero o la haces contra el saco o de una forma que la experiencia es otra totalmente, y rápidamente lo sumas, lo introyectas, y la memoria celular y el poder concatenar una cosa con la otra, una técnica con la otra, se hace más fácil y más rápido.
es del cielo a la tierra. Totalmente. De hecho, mis experiencias con muchos estudiantes, y quizás acá hagan algún comentario al respecto, pero hay gente que nunca había tenido un encuentro con otra, o sea, de defensa o la necesidad de defenderse, y haciendo karate solamente con la parte Quijón, se vieron se encontraron con la técnica, que la técnica es efectiva. Con las herramientas y los recursos suficientes para defenderse. Totalmente. Excelente. Bueno, a mí me parece esto un abrebocas súper puntual, súper rico en diferentes elementos que son válidos, necesarios, base. Yo creo que este es un excelente regalo introductorio en este tema. Totalmente, y hago un llamado también a esa gente que hace combate. Realmente hay muchas técnicas ricas, los katas están ricos de técnicas de combate. Y lo que tienes que saber cómo aplicarlo, cómo hacer ese cambio, trasladar la técnica a una técnica, cómo lo hago en kata y cómo lo hago en combate. Okay, al combate del día de hoy. Pero realmente sí, yo estoy mucho todavía que hay que explicar al respecto. Pero bueno, yo pienso que ha sido una muy buena elección regalar ¿cómo se llama? Una cápsula. Sí, exactamente. Una cápsula de karate acompañado de un cafecito. Muchas gracias, mi Renchi querido. A tu salud, a la salud de todos, y esperamos que esto les sume, les guste, y que con tanta emoción como la tenemos nosotros, esperen el próximo episodio. Chao, familia. Hasta acá llegamos al final de nuestro episodio de Un Cafecito y Karate, la conversa cómplice que te inspira. Se despiden quienes tuvieron el gusto de acompañarte en este espacio, el apreciado Renchi José Resplandor, y quien les habla, tu psicólogo de confianza, Lili Zamora. Hasta el próximo episodio.